Hace solo unos meses al Barça le costaba llegar al final de los partidos. Había un montón de jugadores lesionados, no competía en las eliminatorias más apretadas, no conseguía hacer presiones altas. Esto estamos hablando de la temporada anterior, de hace apenas menos de un año. Y en cambio ahora lo que tenemos es un Barcelona totalmente distinto. Está claro que ha llegado Flick, pero también han llegado otros componentes del cuerpo técnico que han ayudado a esta mejora. Tenemos un 24% menos de lesiones musculares en comparación con la temporada anterior. Hay un aumento del 18% de los duelos ganados por partido. Hay un 1,5 kilómetros de media recorridos por jugador más en cada partido. Y se encuentran en el top 3 de los equipos con más sprints por partido. ¿A qué se debe este cambio en la preparación física? Esta mejora sustancial de la preparación física de los jugadores. Pues en parte gracias al éxito de su nuevo preparador físico. Y es que con Hansi Flick también llegó Julio Tous. Hoy vamos a analizar a este preparador físico, su metodología y qué es lo que ha hecho en el Barça. Cuáles son las claves que hacen que el Barça hoy en día sea uno de los equipos con más poderío físico de Europa. Julio Tous no es un recién llegado, lleva más de 20 años en la élite. Ha estado con Conte en la Juventus, en el Inter y en el Tottenham. Y además, igual no lo recordáis, pero tuvo una etapa anterior en el Barcelona en el 2004 con Frank Rijkaard. Fue también preparador físico de la selección española. Pero no solo es un hombre de campo, es doctor en ciencias del deporte, pionero en el uso de herramientas como el entrenamiento excéntrico isoinercial y autor de múltiples investigaciones científicas sobre fuerza y prevención de lesiones. A pesar de no tener ese nombre como puede ser el del profe Ortega o el de Pintus, Julio Tous ha estado detrás del éxito de grandes equipos de Europa durante muchos años, incluso de selecciones, y ahora su nombre sale un poquito más a la palestra porque el Barça está consiguiendo ser líder de la liga con gran contundencia en el aspecto técnico, táctico y físico también. Por eso estamos reconociendo este gran valor de este preparador físico ahora. Pero en realidad estamos hablando de un recorrido largo en el mundo del fútbol y en el mundo científico. Algunos de sus artículos científicos más importantes se están utilizando como referencia para el trabajo en la preparación física tanto de equipos colectivos, no solo del fútbol sino también de otros deportes colectivos, como de deportes individuales, de prevención de lesiones, de diferentes aspectos relacionados con los atletas de élite. En este vídeo lo que vamos a analizar son las claves de su metodología, de su idea de cómo debe ser la preparación física de un equipo colectivo, de un equipo de fútbol en concreto. Y de esta forma, si te interesa saber cómo entrena el Barcelona, pues puedas saberlo, pero al mismo tiempo también aprendas conceptos sobre preparación física que quizás antes de ver este vídeo no conocías. Julio Tous no trabaja solo, su equipo incluye a Pepe Conde, Rafa Maldonado y Germán Fernández. Son especialistas en fuerza, tanto dentro del campo como en el gimnasio. Juntos diseñan la preparación física que respeta el modelo del Barça. Además, añaden intensidad, prevención y ciencia a este cóctel perfecto que actúan eficientemente. El trabajo de Julio Tous se basa en tres pilares fundamentales: en el trabajo funcional fuera del gimnasio, en el trabajo integrado de preparación física dentro del campo y en el control y prevención de todos los aspectos individuales que acarrean lo que supone el rendimiento de un jugador y su disponibilidad para los partidos. El trabajo en gimnasio, bajo la dirección de Julio Tous, no se basa en solo máquinas de musculación clásicas o rutinas genéricas, sino que su enfoque es mucho más funcional, es decir, está completamente orientado a los movimientos específicos de fútbol, cambios de dirección, frenadas, saltos, giros y deceleraciones. ¿Qué significa funcional? Aquí hago un pequeño inciso para aquellos que no estéis relacionados con el término, porque creo que en los últimos años el entrenamiento funcional ha ido derivando hacia algo no es realmente para lo que estaba pensado ese término. El entrenamiento funcional no es subirse a un bosu y hacer malabares con pesas. Este entrenamiento funcional realmente se parece mucho a algo que llevaba mucho tiempo haciéndose. Si nos vamos a cómo entrenaban los griegos hace un montón de años, estamos hablando de entrenamiento funcional, porque ellos no usaban máquinas ni material inespecífico para entrenar, sino que entrenaban con lo que hacían, con los combates, con las luchas, con levantar piedras gigantes, con correr grandes distancias. Básicamente el entrenamiento funcional es eso.
es buscar cuáles son los movimientos básicos del fútbol y entrenar en función a ello. ¿Cómo? Añadiendo cargas de diferentes tipos, con utilidades como poleas, como arrastres, como material de peso libre, mancuernas y demás, y movimientos un poquito más abiertos que los que te puede otorgar una máquina, como por ejemplo son las zancadas, las sentadillas, el peso muerto, todo ese tipo de trabajos. En el entrenamiento funcional en fútbol y en concreto lo que hemos podido apreciar de los entrenamientos del Barça con Julio Tous, vemos 3 claves de este entrenamiento funcional. Diseña ejercicios que imitan patrones reales del juego, empujar, frenar, acelerar, etc. Trabaja con poleas isoinerciales, bandas elásticas, plataformas inestables, peso libre, lo que hablábamos antes del entrenamiento funcional, y además incluye trabajo excéntrico. El entrenamiento excéntrico en la metodología de trabajo de Julio Tous es un pilar fundamental para la prevención de lesiones y para el rendimiento del jugador. De hecho, el propio Julio Tous tiene varios artículos científicos estudiando los beneficios que aporta el trabajo excéntrico en la prevención de lesiones, en la generación de mejor calidad de fibras musculares, tanto en jugadores de fútbol como otro tipo de atletas. Y en estos estudios se puede confirmar que mejora el salto, el sprint, el cambio de dirección y, lo más importante, reduce la incidencia de lesiones en isquiotibiales, aductores y cuádriceps. Por eso es muy importante incluir el trabajo excéntrico en la rutina semanal de un futbolista. Además, en varias entrevistas, Julio Tous deja claro que el trabajo de gimnasio, el trabajo de fuerza, no es solo para cuando un jugador está lesionado y necesita rehabilitarse, sino que también es una prevención de lesiones. Ten en cuenta que lo más importante para Hansi Flick es poder tener disponibles a sus jugadores en las mejores condiciones cada fin de semana. De nada nos sirve que un jugador sea un 1% más rápido en una carrera de 200 metros si después ese jugador no va a estar disponible el fin de semana porque se lesiona. Ahí es donde el aspecto del trabajo físico, el trabajo de fuerza, cobra una gran cantidad de peso en el trabajo individual de la semana del jugador. Y es muy importante incluir aquí otro concepto, que es la individualización del trabajo. Cada jugador tiene que tener su propio plan. Si tú, como entrenador, no eres capaz de aportárselo, es necesario que acudas a un profesional preparador físico para que pueda ejercer esa figura de individualizar el trabajo en ese jugador. Y más cuando acudimos a categorías donde no estamos en fútbol profesional. Vamos con la segunda clave, el segundo pilar del trabajo de Julio Tous. Uno de estos es integrar la preparación física dentro del propio entrenamiento técnico-táctico. Aquí no se separa lo físico del balón, todo se entrena junto como ocurriría en el juego real. Julio Tous no va a separar el balón de la preparación física, cree en el trabajo integrado y además esto es una forma de introducirse en la metodología de trabajo del Barça. Una vez contratan a Hansi Flick y a Julio Tous en el Barça, ellos dos estoy seguro de que sabían de que esta metodología de trabajo con balón era algo que tenía que ser sí o sí en el trabajo del Barça, porque no se entiende el FC Barcelona sin ese trabajo relacionado con el balón. Quizás, y aquí es algo que yo no lo sé y solo puedo especular sobre ello, el trabajo que realizaba Julio Tous cuando estaban otros equipos, por ejemplo, de Italia con Antonio Conte, probablemente podía ser un poquito más analítico y descontextualizado, porque allí tienen ese tipo de trabajo más familiarizado, incluso los jugadores se lo piden, pero en el Barça va a tener que adaptarse a otras circunstancias, y aquí es donde estamos con esa integración de la preparación física dentro del juego con balón. ¿Y esto cómo se puede conseguir? Pues bueno, tenemos que utilizar tareas con balón que exijan la intensidad máxima, como juegos de posesión, con espacios reducidos, press pérdida, transiciones rápidas, etcétera. Tenemos que tener unos objetivos claros y medibles, por ejemplo con la utilización de GPS, pero si no lo tengo puedo utilizar otros conceptos como por ejemplo el RPE, que es con el cual yo puedo saber la carga subjetiva que tiene cada jugador sobre el trabajo que he realizado. Y además también tengo que controlar la densidad de las tareas, es decir, intentar catalogar cada tipo de tarea, en qué trabajo estoy haciendo cuando estoy ejecutando esa tarea. Una posesión me va a dar un trabajo condicional, mientras que un rondo me va a dar otro diferente. Una vez tenga esta catalogización, haré un compendio y con eso podré controlar la carga de forma más subjetiva e indirecta, pero sí tener un control sobre lo que estoy haciendo. Todo esto que os estoy contando como pilares básicos del trabajo de Tous, también intentaré explicarlo en vídeos más dedicados, en otros vídeos sobre preparación física, donde aprenderéis el control de cargas y aprenderemos, por supuesto, a integrar estas tareas de trabajo físico dentro de vuestros bloques de trabajo más técnico-tácticos.
Por último tenemos el seguimiento personalizado. Si hablábamos de que cada jugador debe tener su carga individual y su trabajo personalizado e individualizado, es importantísimo conocer a cada jugador. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues a través de test y a través de herramientas de control diario. Fundamentalmente tengo 4 tipos de formas de control de estas cargas que se realizan en la élite. La primera de ellas serían los GPS, que me dan distancias totales, sprints, aceleraciones, básicamente lo que está haciendo el jugador durante su entrenamiento o partido. Tengo también los encoders lineales y las plataformas de fuerza, que se utilizan en el gimnasio en contextos fuera de campo para poder evaluar la potencia y la fuerza de mi jugador en el tren inferior. O incluso en el tren superior, en trabajos con encoder para press banca y demás. Pero bueno, esto lo que me va a dar son las curvas de fuerza-velocidad de cada jugador. Además de esto, tenemos otras 2 claves en este control diario, como son los test de fuerza y resistencia que se realizan tanto dentro del campo como fuera. Lo vimos en el vídeo en el que explicaba el método Pintus, como las máscaras de espirometría nos daban valores con los cuales yo podía conocer la resistencia de cada uno de los jugadores. Pues Julio Tous también trabaja con este tipo de máscaras para hacer exactamente lo mismo. Y por otro lado tenemos análisis biológicos, como pueden ser análisis de sangre, análisis dentales. Pensar que las estructuras de cuerpos técnicos de preparación física y médicas de un club de élite conocen a cada jugador mucho más que el mismo propio jugador. Tienen un informe totalmente detallado de este jugador y cada uno de sus parámetros, tanto biológicos como físicos, como incluso mentales o psicológicos. Todo esto que os estoy explicando, todo esto que hemos visto de Julio Tous, ¿le está funcionando? Pues por el momento sí. Miramos los datos y vemos menos lesiones musculares, más intensidad en campo, más jugadores disponibles y lo más importante, el Barça ahora mismo va líder de la liga compitiendo con una regularidad física que hacía años que no se veía. Mucha gente podía decir, no, es que esta presión, es que esta línea tan adelantada, el Barça ya veremos cuando estemos en febrero, en marzo, en los meses importantes, cómo le va. Pues bueno, actualmente lo que estamos viendo es que no es solo que no ha bajado, sino que incluso está consiguiendo mantener ese nivel tan alto y ese modelo de juego tan excesivamente demandante de las condiciones físicas de los jugadores, sin que haya una gran cantidad de lesiones, o hay una cantidad de lesiones menor que en otras temporadas, salvo algunos jugadores específicos que deben tener algunos problemas más individuales, como por ejemplo el caso de Dani Olmo. Donde tenemos un ejemplo completamente opuesto de una clara mejora del perfil físico de un futbolista, pues en Pedri, que hace portada de miniatura de este vídeo, y es que Pedri es uno de los más beneficiados de este tipo de trabajo. El año pasado no paraba de encadenar lesiones. Esta temporada, más fuerte, más minutos, más balones recuperados, un mejor jugador en general con más rendimiento. Y la diferencia está en la prevención, en el control de cargas y en el entrenamiento de fuerza. Julio Tous no es ningún tipo de mago, simplemente es un científico del deporte que lo que ha hecho es aportar su experiencia y conocimiento al Barça en este nuevo trabajo. Con ello tenemos un equipo más competitivo, más resistente y más capaz de elevar el rendimiento en el campo. Si te ha gustado este vídeo, si ahora conoces un poquito más cómo trabajan en el Barça y además pues eres preparador físico, entrenador, tienes algunas dudas y te ha gustado alguno de los conceptos que he trabajado y te gustaría verlo un poquito más en detalle, déjame en los comentarios que lo tendré en cuenta para los próximos vídeos. Si te gustan esta serie de vídeos, no dejes de darle al like porque me ayudas un montón. Si no estás suscrito, ya sabes que puedes suscribirte en cualquier momento, como ahora sería un momento genial. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar ahí, como siempre.